saludando a todos de cada una de las partes donde se encuentren en este momento, en Argentina, en otros países, ¿sí? Bueno, primero es importante saber qué es el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero desde esta mirada sistémica, desde cómo se nos juega a nosotros, ¿sí? De manera inconsciente, el dinero no es un simple billete, no es un simple papelito, sino que el dinero tiene que ver con la fuerza de vida, tiene que ver con la fuerza vital, ¿sí? De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros no tuviéramos dinero no podríamos sobrevivir por el simple hecho que no podríamos comer. A ver, sí, unos me van a decir, bueno, sí, me dedico a la caza y a la pesca, bueno, sí, pero tenés que estar en un lugar que te permita también sobrevivir de esa manera, ¿sí? En el centro de una ciudad, como por ejemplo Buenos Aires, tal vez es un poco dificultoso. Entonces, bueno, está como, nosotros lo vemos como la fuerza de vida y que para sobrevivir nosotros necesitamos dinero para las cosas básicas como alimento, protección, hogar, ¿sí? Protección, ropa, podríamos llegar a pensarlo, ¿no? Abrigo. Y por supuesto en un escalón un poquito más alto podemos pensar en la salud, ¿sí? En el cuidado y en la salud. Si no tenemos dinero, si no tenemos esta fuerza vital no podríamos sobrevivir, ¿sí? Bien, ahora nosotros empezamos a pensar en esto como una fuerza vital, como lo que me permite la supervivencia, ¿sí? Y si pensamos en eso, a la primera persona que vamos a ir, por supuesto, es a mamá. Y tiene mucha relación el dinero con mamá. Mamá viene a ser la madre nutricia y el dinero es el que nos va a nutrir en un primer momento y en todo momento de nuestra vida para seguir sobreviviendo. Pero también desde constelaciones está la parte paterna en donde también el dinero es importante. Así que quizás tal vez después lo vean, pero yo no me quiero meter en ese tema, no me quiero meter ahí. A mí me interesa abordarlo desde otro lugar, desde un lugar tal vez más ancestral, desde un lugar tal vez más histórico de cada uno. Por eso, como les digo siempre, para mí es importante que cada uno, ahora en la medida que yo voy hablando, vaya pensando en su historia, cómo resuena en su historia, con qué tiene que ver, con qué ustedes empiezan como a resonar con esto que yo les voy compartiendo con respecto al dinero y demás, para que cada uno vaya haciendo como este insight y vaya pudiendo relacionarlo, vincularlo y también así de alguna manera cuando yo me doy cuenta de lo que está ocurriendo, cuando yo puedo relacionarlo, puedo vincularlo, esa fuerza, ese conflicto empieza como a perder fuerza. Cuando yo puedo ver algo, empieza a perder fuerza, si esto fuera un conflicto, por supuesto, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar, yo creo que en algún post lo puse, ¿no? Algún tema así como, alguna frase así como, o alguna actitud así como, bueno, tengo dinero pero lo pierdo, ¿no? Como que no lo puedo retener, o me cuesta mucho tenerlo y cuando lo tengo no lo valoro, ¿sí? O suelo tener dinero y necesito guardarlo, necesito ahorrarlo, no lo puedo gastar, o tal vez tengo el dinero pero no lo puedo gastar en mí. Hay personas que directamente no tienen el dinero, les es muy difícil llegar a ese dinero, tal vez inclusive pasa mucho que tienen mucho trabajo, pero no viene como esa vuelta del trabajo, no tiene esa vuelta del dinero, no hay como un conflicto ahí con esta recibir dinero, con esta dinámica del dinero, ¿sí? Entonces yo lo pensaba hoy antes de hablar y decía, bueno, vamos a ir un poco a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia, si se quiere, a nivel, bueno, acá en Argentina y en muchos otros países, cada uno lo va a llevar a su historia de familia, a su historia personal. Y entonces pensaba lo siguiente, ¿no? Nosotros, principalmente acá en Argentina, venimos de un país de inmigrantes, en donde por supuesto que costó muchísimo cada uno que vino generar su propio dinero, ¿sí? Y venimos de una cultura en donde el dinero está muy ligado al sacrificio y al esfuerzo, ¿no? Entonces, cosas así como, por ejemplo, bueno, el dinero vale si lleva de la mano el sacrificio, si lleva de la mano el esfuerzo, porque si no, el dinero es como que no tiene ese valor, o podríamos pensar inclusive que es hasta un dinero sucio, ¿no? En una época, bueno, hay una frase que uno dice, bueno, pará, tampoco vas a cargar bolsas vengo cansado de trabajar, bueno, tampoco vas a cargar bolsas en el puerto, ¿no? Como si el único trabajo y la validez, o sea, también el valor, y pensamos en lo económico, solamente fuera si yo tengo esfuerzo y tengo trabajo, ¿no? Y si pensamos en nuestros padres, si pensamos en nuestros abuelos, vemos esto del trabajo, el esfuerzo, como de la mano del dinero. Inclusive, no ahora, pero antes,
si alguien tenía mucho más dinero o tenía un buen pasar, uno pensaba, este debe andar en alguna cosa media rara o debe, ¿no? Como si fuera dudoso, como si, como si el dinero solamente se pudiera ganar y tuviera valor y tuviera importancia y fuera bueno, si viene del esfuerzo, de la mano del esfuerzo, de la mano del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, nosotros venimos de una cultura en donde esto está como muy instalado. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno elige, tal vez, creo que elige una profesión, elige un trabajo, en donde disfruta de eso que está haciendo y encima le pagan, muchas veces uno se siente como raro, porque bueno, si yo miro para atrás, en realidad el dinero no va de la mano del disfrute, no va de la mano del placer, no va de la mano de este bienestar, sino que más bien va de la mano del sufrimiento, del malestar y demás, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un tema importante porque muchos se van a encontrar que cuando revisan la historia, que cuando revisan inclusive lo que le han dicho, ¿no? Frases de papá, de mamá, de los abuelos, están como muy ligados a esto, ¿no? Como, bueno, no importa lo que te paguen, vos tenés que trabajar acá porque este trabajo es seguro, o sea, no es solamente, no importa si te pagan bien, no importa si te tratan bien, no importa si te gusta, no importa cuánto ganás, si te están pagando lo que mereces por el trabajo y por el esfuerzo que estás haciendo. Acá lo que importa es que vos trabajes y que te conformes con esto que te viene del otro lado, ¿no? Y encima está como que tendrías que estar agradecido por esto que uno tiene, ¿no? Entonces ya desde el vamos nosotros le estamos poniendo cierto valor a ese trabajo y por supuesto a ese dinero, ¿no? Con esta cosa de conformismo. Acá sacamos la parte material, se supone que uno trabaja y como decíamos es una fuerza vital, pero también tiene que ver con la expansión, con el crecimiento, con esto que también hablábamos en algún que otro post, con el tema de la abundancia, del merecimiento, del poder recibir, de esto que yo recibo, valorarlo, cuidarlo, compartirlo, ¿sí? Entonces el dinero tiene como todo, como que está implicado en estas situaciones, ¿no? Entonces pensando desde ahí, yo pensaba en, bueno, cómo nosotros, siendo hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, de tanto sufrimiento, cómo está el dinero posicionado también en nuestra cultura, ¿no? Como si aquel que tuviera, o aquel que tuviera por demás, o aquel que tuviera disfrutándolo, como que no tiene el valor que realmente debería tener, ¿no? Como una cosa de desvalorización. Y entonces si pensamos en eso, también nosotros de alguna manera empezamos a desvalorizarlo. Y cuando hablamos de fuerza vital y cuando hablamos de todo esto de lo que estamos hablando, también pensamos en, como mencionaba yo hoy en un post, también hablamos de la abundancia en cuanto al recibir, y cuando hablamos de recibir tal vez no es solo el dinero, tal vez es el recibir el amor del otro, tal vez es el recibir el acompañamiento del otro, ¿no? O sea, digo, el dinero como un referente que hoy nos convoca, pero también como es una fuerza vital, detrás de esa fuerza vital, por supuesto que está el amor, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar en un montón de problemáticas propias, ¿no? Aquel que necesita el dinero para sentirse que es alguien, para sentirse reconocido, para sentir el amor del otro justamente, porque de otra manera siente que no tiene ese amor, no tiene ese reconocimiento, no tiene esa mirada, no tiene esa atención. Aquel que necesita el dinero y está dando todo el tiempo porque necesita comprar el amor del otro, porque necesita de alguna manera negociar con que te doy esto para que vos me des, siempre está el amor por debajo, siempre se juega el amor, el reconocimiento del otro, la compañía del otro, ¿sí? Siempre, absolutamente. La negociación esa es implícita, está. Lo que pasa es que uno no se lo pone a pensar, uno no se pone a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero empezamos a pensar en estas situaciones, ¿no? Donde uno es dador continuamente y entonces en este dar, muchas veces no es que está esperando que me den lo mismo, sino es darme esto de lo cual yo estoy carente, que puede ser amor, puede ser atención, puede ser cuidado, puede ser protección, puede ser una mirada, ¿sí? Entonces, por un lado, este dador. Por el otro lado, aquel, por ejemplo, podemos pensar, y ahora vamos a ir un poco a las lealtades también. Hay tanto para hablar del dinero que hice como un popurrí y un salpiqué de cada uno de los temas, porque la verdad que es muy amplio. Aquel que no puede, que lo tiene y no lo puede gastar, que lo guarda, ¿no? Y ahí vamos a ir a las lealtades.
Entonces yo pienso, ¿no? O pensemos lo siguiente. Si mis abuelos vinieron y no tuvieron y la pasaron muy mal, y tal vez vinieron abuelos, bisabuelos, digo, piensen en su sistema familiar, ¿no? Y vinieron de la guerra y pasaron hambruna, y entonces hay algo que se juega, que está en mi inconsciente, con lo que yo resueno, y entonces yo no puedo gastar ese dinero, porque tal vez mañana a mí también me falte, ¿no? Porque en la memoria está que eso faltó. Entonces hay gente que tal vez tiene mucho dinero y no lo gasta y no lo puede gastar porque le parece que siempre es poco, porque le da la sensación que a lo mejor en algún momento puede faltar, porque a lo mejor siente que en algún momento no solo no lo va a tener, sino que él y su familia, su entorno puede pasar alguna carencia, o que puede venir algo trágico como pasó, como una guerra, hoy como una pandemia. Hoy se vuelven a despertar ese inconsciente en esto que estamos viviendo, de esas carencias, ¿no? De eso vivido. Entonces vi que me habían hecho una preguntita, quería ver por si era que no se escuchaba o no se veía o algo, perdón. Entonces, bueno, nada, eso decía, ¿no? Está en el inconsciente esto que en algún momento alguno de nuestros ancestros vivió, y entonces nuestro inconsciente hace que guardemos, que amarroquemos, como dicen, que lo preservemos por las dudas si llega a haber una tragedia, por las dudas si llega a pasar algo. Vieron que hay gente que dice, bueno, no, yo siempre tengo guardado por las dudas, ¿no? Y ese por las dudas capaz que puede pasar por las dudas, pero se priva tal vez de disfrutar el aquí y ahora, de hacerse un viaje, de ir a comer a algún lado, qué sé yo, de cosas que a lo mejor esa persona disfrutaría, pero lo guarda por las dudas que mañana falte. Cuando está ese por las dudas que mañana falte, es porque en algún momento esto faltó. Y ese es el inconsciente, ¿no? La memoria de nuestro inconsciente que nos dice guarda, estemos alerta, guardemos por las dudas, no sea cosa que vos también o tu familia también pase hambre, ¿sí? Y por otro lado tenemos la otra lealtad, que es una de las que más sucede, por lo menos en constelaciones es una de las que más se da. Y es cuando yo tengo la posibilidad, vamos a pensarlo así, ¿no? Se supone que cada generación es una generación evolucionada, ¿no? De la generación anterior, es una generación que por supuesto como está viviendo en otro momento histórico, la cultura también como que va teniendo sus avances, sus modificaciones, ¿sí? Las creencias inclusive. Entonces ocurre muchas veces que si mamá o papá no pudieron, si mamá o papá no tuvieron, si mamá o papá no alcanzaron a tener o a disfrutar, ¿sí? Porque a veces lo tuvieron pero no lo pudieron disfrutar. Hubo muchas familias que uno a veces habla y dice, no, sí, mis padres tienen un muy buen poder adquisitivo, pero la verdad nunca se fueron de vacaciones, porque hicieron una casa, después hicieron otra, le hicieron la casa a mi hermano, la casa a mi tío, ¿no? Como que vivieron haciendo casas, porque eso es también muy de nuestra historia, de nuestra cultura, el ladrillito, ¿no? Y entonces hoy se encuentra con que sí, ellos también tienen una buena posición y podrían, y sin embargo se sienten culpables tal vez por tomar un viaje, por hacer un viaje, por hacerse un regalo, por quizás tener solo una casa y no comprarle departamentos, casas, autos, lo que fuera a sus hijos, por no disfrutar una cena, por no permitirse cosas que sus padres no tuvieron la posibilidad, o no tuvieron la posibilidad, pero no por lo económico, sino por, vamos a decir, la mentalidad o la creencia de ese momento. Y acá se juega una lealtad inconsciente, ¿no? Esto de yo no superar, que nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades mediante diferentes temas, ¿no? Yo no superar a mis padres. Y entonces de repente uno se encuentra con que tengo la posibilidad de hacer un negocio súper exitoso, un negocio independiente, o entrar en una empresa a trabajar y tengo la posibilidad de ascender, y cuando estoy ahí a punto de que esto suceda, o me enfermo, o no se da, o hago yo que no se dé, o me voy de alguna manera, lo boicoteo, ¿no? Como si este crecimiento económico, como esta expansión, me haría sentir culpable porque yo puedo, porque yo lo tengo, y ellos no solo no han podido, sino que tampoco han tenido esa posibilidad en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo una chica que una vez me dijo, no, yo me voy de vacaciones, pero no le cuento nada a mi mamá porque ella no conoce el mar, y me siento tan culpable cada vez que voy de vacaciones, y la invité cientos de veces, hasta le pagaba yo el viaje, y ella decía que no quería gastar la plata en eso porque era tirar la plata, ¿no? Y entonces ella se sentía tan culpable por tirar la plata
que no se permitía ese disfrute y cada vez que iba de vacaciones tenía que irse a escondidas de la madre metiéndole cualquier verso, que se iba por trabajo, y cuando estaba allá ella me contaba que le costaba disfrutar de la playa, de que le sirvan un rico desayuno, de pasear, de conocer, porque para la mentalidad de esa familia, para la mentalidad en cuanto a la creencia, digo, ¿no? Eso era tirar el dinero, era malgastarlo, era derrocharlo, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer una cosa así? Con todo lo que a nosotros nos costó, ¿no? Con lo que me costó esta casa y vos que te lo gastás en salir los fines de semana o en comprarte ropa o en estudiar inclusive. Muchas veces hasta eso, ¿no? Como uno dice, pero ¿cómo? Un padre, sí, un padre también a veces es como para ellos es gastar el dinero o tirarlo, porque en su creencia, en su historia, en su momento de vida, no era algo posible, no era algo que estuviera, vamos a decir, como bien visto, no era algo primordial. Lo primordial tal vez era esto que digo, trabajar, tener la casita, armar la familia, esperar a jubilarse y ahí esperar a que venga Dios y se lo lleve o quien sea que se lo lleve, ¿no? Como si fuera ese el ciclo de la vida y como si fuera ese. No había lugar para el disfrute, no había lugar, esto que nos pasa hoy sacando la pandemia, ¿no? Pero esto de, bueno, me encuentro con un amigo, voy a tomar algo, disfruto, voy a yoga, voy a baile, no, como estas cosas piensen que en aquel momento no existían. Y una mujer que fuera a tomar algo con una amiga, a la casa de una amiga, tampoco está muy bien visto. Entonces, todas estas creencias, todo esto está atravesado por la cultura y la época, que en nosotros se sigue manifestando, por supuesto que de manera inconsciente, y nos damos cuenta cuando empezamos a tener estos conflictos, como decía hoy, bueno, tengo una propuesta laboral donde puedo ascender, me pasó la semana pasada constelando un muchacho, y cada vez que tenía un ascenso o cada vez que estaba por lograr un puesto, le agarraba una enfermedad, pero enfermedad importante y terminaba con operación, o sea, y cuando empezamos a revisar, su padre había muerto cuando estaba a punto de comenzar su propia empresa, ¿no? Donde supuestamente iba a ser exitoso. Entonces, bueno, fíjense cómo inconscientemente empiezan a jugarse estas lealtades en donde si él no pudo, si él no tuvo la oportunidad, si él no tuvo la posibilidad, yo inconscientemente tampoco la voy a tener, porque a lo mejor me siento culpable. A lo mejor siento que no pertenezco, dejo de pertenecer a ese sistema familiar. ¿Qué me diría papá o qué me diría mamá si esto sucede, no? Y uno dice, no, ¿y qué te va a decir? Que te va a refelicitar, que va a estar orgulloso. Y muchas veces ocurre que no, que se sienten culpables, que sienten que esos padres lo mirarían como, bueno, eso no es lo que vos deberías hacer, vos deberías dedicarte a tu familia y a construir la casa, ¿no? Como si fuera la mirada estando en otro lugar, que tiene mucho que ver con la época y mucho que ver con las creencias instaladas ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que aparece muchísimo, este boicot, podemos decir, inconsciente de crecimiento, de expansión, de evolución, porque ellos no han podido, porque ellos no han tenido la oportunidad, porque ellos tal vez tampoco se han animado, ¿sí? Porque no han tenido los recursos. Entonces es importante que nosotros cuando tenemos un conflicto de este tipo podamos ver qué pasó atrás también, porque esto que yo les digo, cuando yo me doy cuenta, bueno, mi viejo falleció cuando estaba por tener una empresa, o a lo mejor cuando le dieron un puesto o lo ascendieron a un puesto y ahí murió y ahora entiendo por qué yo cada vez que voy haciendo me enfermo, ¿no? Cuando tengo la posibilidad me enfermo. Cuando yo lo puedo ver y lo hago consciente, eso empieza como a perder fuerzas, ¿no? Y a lo mejor me permito ya conscientemente dar ese paso, sin enfermarme, sin que me tengan que operar, sin que me pase nada por el estilo, ¿sí? Bien. Voy a tomar un poquito de agua. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta, ahí habilité los comentarios. Vieron que yo hablo. A ver, así después hacemos este ejercicio. Bueno, acá me preguntaba Mora, si no tengo dinero, no tengo seguridad, me siento vacía, no me gusta sentirme así. Claro, por supuesto, el dinero es seguridad porque tiene que ver con esto, con la fuerza de vida, con la fuerza vital. Entonces, si yo tengo ese dinero, siento poder, siento seguridad, siento confianza. Vienen un montón de emociones y sensaciones de la mano del dinero, ¿sí? Ay, gracias, Cris.
y vos cada vez cocinando mejor. Bueno, a ver, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿Y qué pasa cuando los padres fueron exitosos y uno no los puede superar? Bueno, a lo mejor no se trata de superarlo, simplemente permitirte vos también ser exitosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no podrías ser exitosa si ellos fueron, no? A lo mejor hay también la culpa de que tal vez yo puedo ser más exitosa que ellos. Porque sí, también, ellos podrían haber sido exitosos y tener mucho dinero, pero ustedes también lograrlo. ¿Por qué no? El no poder, André Yoga, el no poder avanzar, el no poder ponerle un valor al trabajo de uno, tiene que ver con la propia valoración, claro que sí, tiene que ver con la propia valoración, tiene que ver con el valor que tiene ese trabajo para mí y también pensarlo así, ¿no? Bueno, ¿y qué valor tendría para mi sistema familiar? ¿Cómo me vería mi padre, mi madre, mis abuelos trabajando yo de esto? ¿Sería aprobada, sería reconocida, sería aceptada? ¿O sería cuestionada, sería mal vista, sería la ovejita negra, ¿no? También podemos pensarlo desde ahí. Qué difícil, dice Roxana, qué difícil dejar atrás las creencias instaladas. Claro que sí, es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué se debe hacer para sanar? Me dice Cuevas Céspedes. Bueno, tenemos primero las terapias, son muy buenas para poder darnos cuenta de esto. Las constelaciones trabajamos con estas lealtades, las quebramos, las soltamos, las sanamos. O sea que mira, Cris dice acá, yo constelé el dinero y a medida que pasa el tiempo veo más frutos. Claro que sí, porque más allá de constelar el dinero, Cris, vos constelaste también y trabajaste esto de confiar en vos, en tu trabajo, ¿no? Y que las carencias del sistema familiar queden en el sistema familiar. Yo porque el sistema familiar haya sido carente y no haya tenido la posibilidad, inclusive hoy tengan esa creencia, no quiere decir que yo vaya por ese mismo camino, que yo piense igual que ellos, que yo quiera lo mismo que ellos, ¿no? Y hay que hacerle frente a todo un sistema familiar que piensa y quiere de una manera y yo quiero hacerlo de otra, ¿no? Hay que hacerle frente a eso, y Cris lo ha hecho, y lo ha hecho de maravilla su trabajo. Claro, se ponen trabas, Romy, porque son trabas inconscientes también. Uno las pone y también el afuera va a poner esas trabas. Claudia Andrea dice, el dinero viene de la fuerza de mamá, ¿no? Viene la fuerza de mamá, pero también el poder está en papá, ¿sí? O sea, los tomamos de los dos. Digamos que acá está, desde lo sistémico está más involucrada mamá, porque es la nutricia. Pero papá también tiene su parte, ¿sí? Papá también tiene su parte en esto. ¿Por qué, dice Ruby Pena, por qué me cuesta tanto emprender algo propio? Bueno, habría que revisar ese sistema de creencias, habría que revisar ese sistema familiar. Dice Anita, muchas frases que escuché es pobre pero digno y que sacrificio en el trabajo se logran las cosas. Tal cual, eso me encanta lo que dices Anita, esto de es pobre pero digno, es humilde pero honesto, ¿no? Cuando yo puedo ser rico y honesto, ser abundante y honesto, ser abundante o rico y digno también, ¿por qué tengo que ser pobre? O sea, solamente el pobre puede ser digno y puede ser honesto. No, los ricos también, lo que pasa es que ahí estaba esa creencia instalada, ¿no? El rico era el mafioso, el turbio, qué sé yo, no sé qué palabra usar, ¿no? Mi familia viene de esa costumbre de ahorrar y pasar miserias y yo al contrario no sé, así me cuesta ahorrar. Claro, bueno, porque seguramente has pasado esas carencias que vamos a imaginar, bueno, ahorro, yo quería las zapatillas de chiquitita, rosas y no me las compraron y hoy que tengo la posibilidad no me voy a comprar una, me voy a comprar una rosa, una violeta, una naranja por todas esas que no me compraron, ¿sí? Pero cuando yo lo puedo hacer consciente y lo puedo trabajar, voy a comprar lo que necesite y tal vez sí también pueda darle un lugar al ahorro, pero no irme al extremo, ni que solo ahorre y pase carencias, ni tampoco esto de no ahorrar y gastarme todo y no ahorrar si yo quiero ahorrar, por supuesto, ¿no? Bien, bien. Me cuesta dejar la creencia de trabajo es igual a sacrificios, que está súper instalada. Mm. El trabajo es igual a sacrificio, sudor, lágrima y andar a levantar bolsas en el puerto. Si no, no es trabajo. Nunca tuve carencias, pero hoy en día siento miedo de que me falte dinero y no poder afrontar los gastos sola. Bueno, pero acá se juega otra cosa. Por lo que vos decís, estás sola. Entonces también yo ahí, en vez de revisar las carencias en el sistema, revisaría, bueno, qué pasó con aquella mujer que se haya quedado sola y cómo fue su vida.
Entonces a lo mejor hay algo ahí que se está resonando con vos, ¿no? Cris totalmente, vamos, Cris. Bueno, ¿cuánto es? No entiendo. Estoy en Venezuela, pero no entiendo lo que me pregunta. Es el canal. Bueno, después vemos, a ver. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio se va perdiendo poder adquisitivo y fuimos perdiendo todo? ¿Es algo de los dos? Claro que sí. De todas formas, uno va a revisar lo suyo y el otro revisará el del otro. Pero no es casualidad también que dos personas se unan con la misma problemática. Los árboles se atraen, los árboles, hablamos del árbol genealógico, se atraen por compensación o por igualdad. Entonces, bueno, o somos iguales o yo tengo esto y el otro tiene el otro y lo viene a compensar, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con eso, por supuesto. Clau, patané, tengo que constelar no solo tema dinero, sino cuando me doy un gusto, compro algo y se me rompe. Bueno, ahí está, ¿no? No poder disfrutarlo, no poder ser merecedora de eso, que lo tengo que romper, se me tiene que romper, como si yo no fuera merecedora de eso que tengo y del disfrute de eso que tengo. Ojo ahí, yo iría al disfrute y al merecimiento entonces. Cuando mis papás me hacen un favor, me siento en la obligación de pagarles aunque ellos no quieran aceptarlo. Yo me siento en falta si no les doy dinero. Bueno, eso es muy particular de ese sistema familiar, habría que revisar ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, a ver qué dice. Mi papá me enseñó a administrar. Bueno, buenísimo. Las creencias son un condicionamiento, dice acá la palabra sacrificio es terrible, tal cual. ¿Por qué cuesta tanto recibir? Dice Tarje Digitales. Bueno, a lo mejor habría que tomar eso, ¿no? Habría que revisar ahí cuando hablamos del dinero como fuerza vital. Si yo no tomé a mamá, cuando tomamos a mamá hablamos de tomar la vida, porque tal vez mamá sentí que no me quiso, fue una madre violenta, abusiva, podría haber sido la peor madre, pero yo por lo menos tengo que de ella poder tomar la vida. Y a lo mejor si yo no tomo la vida de mamá, si no tomamos a nuestros padres, posiblemente no pueda tomar nada que tenga que ver con esta fuerza vital. Y una de esas es justamente el dinero. Por eso, cuando hay conflictos con el dinero, lo primero que se revisa es el vínculo con la madre, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese tomar a mamá? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo ha sido ese vínculo? Porque cuando hay un conflicto, probablemente en alguno de los tantos ámbitos que se pueda llegar a jugar es en el dinero, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Me sugieres constelar? Sí, para este tema súper sugiero constelar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí, me dice Ruby Pena, cuando dicen que los árboles se juntan por igual o por compensación, cualquiera de las dos formas es perfecto, es lo que necesita ese sistema, o sea que está perfecto, es lo que ese sistema necesita, con lo cual está muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren, a ver, para que me dice Pau Cejas, ¿por qué será que cada vez que obtengo algo avanzo en cosas materiales y disfrute? Al tiempo me paso un periodo de carencias. Bueno, porque ahí está, porque tal vez en ese sistema familiar no está el disfrute, ¿no? Y si está el disfrute, viene la culpa y entonces tengo que autocastigarme de manera inconsciente pasando carencias, por esto que disfruté, ¿sí? Bueno, escuchen, esperen con las preguntas, pues si quieren piénsenlas y me hacen, pero quiero proponerles este ejercicio, es un ejercicio, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora, voy a dar vuelta al teléfono, o sea que van a ver un poco de movimiento ahí, me van a ver ahí mí un poco movida, voy a dar vuelta el teléfono y les voy a mostrar unos muñequitos, seleccioné un par de muñequitos de nuestros que utilizamos en constelaciones individuales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo se los voy a ir mostrando de a uno, cada uno va a ver con cuál resuena, ¿sí? Con cuál siente resonancia, cuál le gustó más, cuál le atrajo más, ¿sí? Y después yo voy a ir diciendo con qué tiene que ver cada uno, qué representa cada uno, para que cada uno de ustedes empiece, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, lo hice rapidito para que podamos hacer este ejercicio. En vivo, porque siempre hacemos meditaciones o cosas, pero después, bueno, hagamos algo en vivo. Entonces la idea es que ustedes puedan mirar estos muñequitos, ¿sí? Los voy a mostrar en general y después uno a uno, y a ver cuál les llama más la atención, cuál los atrapa, con qué resuena, ¿sí? Y después les voy a indicar qué significa cada uno. Eso que significa cada uno, en este caso que estamos trabajando el dinero y que estamos resonando con el dinero, con la abundancia, también con la carencia, ¿por qué no? Vamos a revisar esto en nuestro sistema familiar, ¿sí? Para que cada uno se lleve a casa
tarea para hacer, o a su terapia, o a su momento con la almohada. Bueno, a ver con qué resuena esto, ¿sí? Así que bueno, voy a hacer algún movimiento ahora con la cámara porque voy a sacar el teléfono de acá. Muy bien. Voy a dar vuelta a la cámara, espero hacerlo bien. Ahí está, muy bien. Yo les voy a ir mostrando los muñequitos, ¿sí? Primero tenemos este muñequito. Voy a ir despacito. Se los voy a ir mostrando de a uno o así de a dos porque entran en la cámara. Quiero que ustedes los vean y vean, a ver, pensando en el dinero, resonando con el dinero, resonando con la abundancia. Que ustedes resuenen, a ver ese dinero, con qué lo pueden relacionar. ¿Qué muñequito les llama la atención? Estos muñequitos son con los que trabajamos en constelaciones, cuando hacemos una sesión individual, una sesión personal, ¿sí? Vamos de nuevo, ahora se los voy a mostrar de aquí. Voy a ir un poquito más cerca, lo que me permita la cámara. A ver con quién resuena cada uno el dinero, si me quiere ir escribiendo ahí en el chat, en los comentarios, con qué resonó. Yo ahora les voy a indicar qué significa cada uno, pero les quiero dar un tiempo para ver, ahora se los voy a poner en pantalla completa a todos. A ver cada uno, a ver si ahí entra, ahí está. Ahí entra, medio que se va de foco, me parece. A ver, vamos a apagar esta luz. Ahí está, ahí no se va de foco. Bien, ahí están todos los muñequitos, ¿sí? Muy bien. Perfecto, ahí me van escribiendo. Con el azul que tiene una nube o auto. Muy bien. Con el de la manito, con el de la tierra. La penúltima que tiene una sonrisa. Con la alta de ojos verdes. Con el de corbata y el tercero que... Bueno, elijan uno, no elijamos dos o tres, no. O hay uno que tienen que resonar más. De todas formas, van a ver que a lo mejor si resuenan con dos, cuando les diga... Con el alto redondo dice Pazmeri que tiene ojos verdes. Bueno, vamos a ver ahora la carencia. Cuando pensemos en esto del dinero y la carencia, vamos a hacerlo más amplio. No solamente con el dinero, sino con esta fuerza vital, ¿sí? Bien, yo les voy a ir diciendo cada uno lo que significa para que cada uno lo vaya resolviendo, vaya a ver, que vaya como conectando, a ver cómo se siente. ¿Qué le pasa? Bueno, Gladys dice con los dos más altos. Algunos que conozco su historia pienso no es casualidad, muy bien. Con el alto de corbata, dice Coti. Alina dice con el 3. Bien. Este muñequito, el famoso de corbata, es un muchacho, ¿sí? Este muñequito representa al padre. Este muñequito viene a representar al padre, entonces cuando pensamos en el dinero, cuando pensamos en la abundancia, tenemos que empezar a vincular un poco y a pensar un poco en papá, en la historia de papá, en la historia de esos hombres, ¿sí? Bien, vamos a seguir por el siguiente. El siguiente, que es este rojito que muchos dijeron el que tiene la manito, está relacionado con la violencia, con el maltrato, con el abuso. Acá podemos pensar en abuso de poder, abuso psicológico, violencia, abandono, ¿sí? Con emociones fuertes, duras. Bien, voy a seguir. Aquellos que eligieron el 3, el del triangulito, el del autito. Este muñequito representan las creencias masculinas. Y ahí estamos hablando un poquitito de esto que mencionábamos hoy, ¿no? Esas creencias del dinero y la abundancia desde el lugar masculino, desde los hombres, de la familia, tanto del pensamiento del hombre como del pensamiento del hombre hacia la mujer, ¿eh? Pero acá está relacionado con las creencias masculinas. Y empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuáles eran esas creencias masculinas que estaban en mi sistema familiar, en mi familia? ¿Sí? Bien. Vamos por el siguiente, este rojito, no sé si se llega a ver, tiene un corazoncito chiquitito negro. Este está vinculado
o representan constelaciones los abortos. Cuando hablamos de los abortos hablamos de los no nacidos, pero también hablamos de la posibilidad de abortar una situación. Esto que hablamos hoy del ejemplo del muchacho que cada vez que tenía la posibilidad de un crecimiento abortaba, ¿no? Desde una enfermedad, un síntoma, una operación. Y empezar a pensar, bueno, a ver qué pasó con alguna pérdida, con algún aborto. Bien, este otro que fue muy elegido, y no es casual que haya sido muy elegido. El mundito habla del desarraigo, ¿no? Y empezar a pensar en el desarraigo, qué pasó con el desarraigo en mi sistema familiar, en mi historia, por qué no se tuvieron que ir, por qué nos tuvimos que ir, por qué no puedo encontrar un lugar, por qué no puedo echar raíces en un lugar, ¿no? Y cuando hablamos en un lugar podemos pensar en un trabajo, en un puesto, en un emprendimiento, en lo que fuere. Bien, vamos al siguiente, y este otro está relacionado, es muy parecido a este, pero es femenino, está relacionado con las creencias femeninas. ¿Cuáles son esas creencias femeninas instaladas? Insisto, puede ser por la mujer o por el hombre, con respecto al dinero, a la abundancia, al merecimiento. ¿Sí? Revise cada uno el que eligió con su historia. Y por último, no podía ser de otra forma, la de ojitos claros que representa a mamá. Y pensemos en eso, ¿no? En mamá, en sus carencias. Y cuando hablamos de carencia, no lo piensen solo en el dinero, traten de ampliarlo un poquitito más. Carencia de amor, carencia de reconocimiento, de posibilidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y acá entonces tenemos todos nuestros asistentes de hoy. Entonces recordamos el padre, el maltrato, la violencia, el abuso, las creencias masculinas, el aborto, el desarraigo, las creencias femeninas y mamá. Mamá y nuestro linaje femenino podemos pensarlo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿me quieren compartir qué les pasó? ¿Qué apareció en cada uno? Si tiene sentido, si le hizo sentido esto que apareció. Los leo un ratito, nos quedan unos minutitos. Y por supuesto, si alguno tiene ganas de hacer alguna otra pregunta. Qué lindo ejercicio. ¿Cuál? La segunda al lado del padre, las creencias masculinas. Claro, cuando digo revisar las creencias femeninas o las creencias masculinas es cuál era la creencia que estaba instalada en ese sistema familiar, ¿no? Con respecto al dinero, con respecto a la abundancia, con respecto a, a esto del merecimiento, ¿no? Ejemplo, las mujeres del sistema o las mujeres de la familia tienen que dedicarse al marido y a los hijos y entonces no tienen permitido el ser independientes, el tener dinero, el disfrutar, el tener como su propia vida independiente y no en función de un otro, ¿sí? El desarraigo que es fuerte, sí. Mi mamá dejó su pueblo obligada. Claro, bueno, piensen que esto del desarraigo es terrible porque es venir a otro país, con otra cultura, muchos con otro idioma, cuántas carencias, cuánto sufrimiento, cuánta soledad, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo voy a tener disfrute, dinero, felicidad, ¿no? Es como que inconscientemente voy a intentar repetir ahí, ¿no? Dice Pau Cejas, yo elegí el de la manito y recoincide. Tuve violencia de todo tipo, de sanar esa violencia para que mi dinero mejore. Claro que sí. Qué bien este ejercicio. Me dan ganas de constelar otra vez, dice Cris. Bueno, dale, Cris, cuando quieras.
Pero al lado del padre hablabas de abusos. Ah, el de al lado, me dijiste dos de al lado, entendí yo. El de al lado, sí, el de al lado es abusos, maltratos, ¿sí? Cuando hay abusos, cuando hay maltratos, cuando hay desamor, cuando hay algo de esto que puede venir de mamá o puede venir de papá, ahí no estamos tomando esta fuerza vital, porque si tuve maltrato, si tuve abusos, si no puedo conectarme con la vida, con la fuerza vital, con lo lindo, entonces inconscientemente aparece esto de, si se quiere, cierto, esto de no merecimiento, de no poder tomar, de no poder recibir, sí, porque no soy merecedora, porque no lo valgo, porque si lo valiera, ¿por qué me hubiesen tratado de la manera que me trataron? ¿No es cierto? Y ahí podemos como ampliar mucho más. Después, en cada caso en particular, habría que revisarlo. Anita dice tal cual, Fedra, elegir a mamá y en mi historia las mujeres de la familia fueron las que mantenían el hogar. Bueno, yo escogí al padre para representar el dinero y entonces ¿eso qué significa? Que tenés que revisar con el padre si vos tenés un conflicto de dinero. A ver, si no hay conflicto de dinero, listo, ya está. No significa nada, no tiene que significar. Empiecen a revisar. No es un significado en cuanto que esto significa esto, no, empiecen a mirar. La idea del ejercicio es que ustedes empiecen a mirar un poquito más en cada muñequito que eligieron, lo que representa, empiecen a mirar ahí. Bueno, ¿y qué pasó con papá y el dinero? ¿Qué pasó con papá y la abundancia? ¿Qué pasó con papá y el disfrute? ¿Qué pasó? Empiecen a mirar. No es que qué significa, no significa nada y significa todo en cada caso en particular, ¿sí? Dice Claudia, papá se fue de su casa de joven y cuando no tiene plata se desespera. Tener control de su dinero hasta hoy con su jubilación. Y claro, ¿cómo sanás? Yo escogí al padre para representar el dinero y entonces ahí estamos de nuevo. Significa que revises tu historia con tu papá, la historia de tu papá con respecto al dinero. Sí tiene sentido. Elegí el de corbata, padre. Mi papá sufrió guerra, desarraigo y mi mamá mucha carencia en todos los aspectos. Clau Patané. Bueno, hay mucho para trabajar ahí, Clau. Yo elegí la manito. Mis últimos 3 trabajos me fui porque siempre arranqué a trabajar en una cosa y terminaba haciendo miles de otra que no me correspondía por trabajar con gente amiga. Tal cual. Ahí hay un abuso también, ¿sí? El abuso de confianza, el abuso de poder. Por eso digo, traten de mirar, traten de abrir su mente, no se queden solo en la palabra, vayan un poquito más allá. Yo escogí al padre para representar el dinero. Bueno, ya lo leí este. Y me acordaba de mi papá, quería darnos todo el tiempo, pero mi mamá era como la que administraba bien la plata. Bueno, también se jugaba esto, ¿no? Muchos hombres iban, trabajaban, traían el dinero y la madre lo que hacía era administrar ese dinero, ¿no? Nada, dice Ana Serra, nada de lo que comienzo puedo terminar, o proyectos que dudo tanto que ni siquiera lo empiezo, lo dejo. Me llamo el que... Ay, se me fue. Me llamo el que tiene que ver con el aborto o el aborto. Bueno, ahí está, porque estás abortando esta posibilidad. Antes de saber cómo te va a ir, qué te va a pasar, vos ya estás abortando la posibilidad de un crecimiento, ¿no? Qué buen ejercicio. Bueno, me alegro. Costelé el dinero referente a mi mamá, pero no referente a mi papá. Bueno, Clau, muy bien. Ok, ya entendí. De mi clan, la única que tuvo superación económica fue mi madre. Ahora ahora a mí me cuentas. Bueno, mucho no entendí. Hola, soy adoptada y no sé nada de mis padres biológicos, me encantaría constelar, pero no sé, no pasa nada. A ver, cuando María José, qué bueno esta pregunta porque bueno, a veces no todos se animan a hacerla, pero nosotros tenemos 2 sistemas. Cuando uno es adoptado tiene 2 sistemas, el biológico, que la información está igual, y el adquirido, que es donde de la familia que a nosotros nos adoptó. Nosotros vamos a tener de los 2 sistemas, ¿sí? Entonces quizás algo del dinero se puede jugar en lo biológico o también se puede jugar en esta familia, en estos vínculos adquiridos, decimos, ¿no? Por ponerle un nombre. Porque también vos te criaste y tuviste un modelo y por algo también el sistema, o sea, digo, por algo sistémico, vos fuiste a esa familia, no fue casualidad que vos estés ahí, porque seguramente ese árbol resonaba con tu familia de origen, por igualdad o para compensar, ¿sí? O sea que no hace falta que sepas. Bueno, cuando murió mi papá, que eso es de 17 años, me abastezco sola, claro, tal cual, tal cual. Bueno, estoy leyendo ahí, mi papá, un genio, dice acá, Petusello, mucha abundancia y buena relación con el dinero. ¡Qué bueno! A repartir entonces a aquellos que les falta un poquitito, a ver.
Yo elegí el padre, mi padre biológico usaba corbata, era muy avaro. Ah, bueno. Sí, se sorprenden muchos. Constelé la otra vez a un muchacho y me dice, mi papá, no me acuerdo de qué trabajaba, pero póngale mecánico, y dice, y él iba de saco y corbata, ¿no? Y cuando vio el muñequito con corbata era como que se quedó súper sorprendido. Yo elegí a la madre y es cierto, hay mucho sacrificio en el linaje. Mi bisabuela lloraba todos los domingos sentada cantando en alemán por las pérdidas cuando se vinieron de Alemania por la guerra. Terrible, claro. Imagínense todas esas carencias, todo ese dolor, todo ese desarraigo. Y las carencias lo pensamos así, carencias emocionales, amorosas, de amor. Entonces, bueno, es fuerza de vida. El dinero tiene que ver con eso, ¿sí? Digo, representa esa fuerza de vida. Entonces, no es loco que se nos juegue el conflicto en el dinero, ¿sí? A mis dos abuelas no la dejaron ejercer la profesión de administrar, tampoco las dejaron trabajar fuera de la casa. Las dejaron, fíjense, las dejaron, ¿no? Hoy leer esto, una chica joven dice, ¿cómo las dejaron? Tal cual, no te dejaban salir de tu casa. Y si querías hacer algún trabajo que sea dentro de casa, planchar, tejer, coser, pero estaba prohibida la salida, tal cual. Yo elegí a la mamá y mi mamá siempre renegó por no tener comodidades y su mamá fue madre soltera como yo ahora de mantener sola la casa. Por suerte me ayudan igual, pero bueno, tal cual. Bueno, estas cosas de repeticiones que se dan también en las familias, ¿no? De manera inconsciente, se van repitiendo patrones, modelos, sin que uno lo quiera a veces, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con el vivo del día de hoy. Nos quedan apenas unos minutitos para despedirnos. Estoy aprendiendo a manejar un poco más el tiempo para que no se me corte el vivo como más de una vez. Les agradezco a todos por estar ahí. Me alegro que les haya servido y que les haya gustado una propuesta distinta. Voy a tratar de sorprenderlos en los vivos para que no sea siempre la charla y escucharme a mí, ¿no? Así que bueno, me pareció que iba a estar bueno este ejercicio, como para que cada uno también interactúe hola Jorge, te saludo. Y para que también se quede con algo y lo vaya pensando y vaya viendo con esto que resuena, que apareció, revise su historia, ¿sí? Revise su historia, revise, y insisto, el dinero como fuerza de vida, como algo mucho más allá de un billete. Gracias, Cris, por estar ahí. Les agradezco a todos. La semana que viene, martes a las 19, vamos a trabajar con los síntomas, conflictos y demás en el árbol. Posiblemente hagamos algún ejercicio como este, si les gustó. Voy a intentar proponer algo así. Para los que me preguntaron, el vivo va a quedar grabado en el Instagram TV y en la semana también se sube a YouTube, así que también lo pueden ver ahí. ¿Qué les iba a decir? Gracias por estar del otro lado. Bueno, y para los que me preguntaron cómo se sana, se trabaja terapéuticamente, se puede trabajar con constelaciones grupales, individuales, como cada uno lo quiera, trabajando de la manera que sea. Y también es esto, es mirarlo, ¿sí? Con frases sanadoras, tal cual, con alguna meditación. Si ustedes buscan en YouTube hay un montón de meditaciones para reconciliarnos con el dinero, ¿no? Y verlo como algo, gracias Jorge, verlo como algo positivo. Si no fue muy positivo en la historia familiar, bueno, eso que quede allá. Hoy yo puedo verlo, puedo disfrutarlo, puedo sentirme merecedora, puedo compartirlo, puedo darlo, ¿sí? Así que bueno. Bueno, gracias a todos por estar ahí, les mando un beso grande y nos vemos el martes próximo a las 19 horas en este nuevo horario que estamos compartiendo, ¿sí? Les voy a dejar un flyer para un post en la semana, va Cali, mi secretaria, para que vayan haciendo sus preguntas al respecto, ¿sí? Si alguno tiene alguna pregunta para hacer del tema, puede hacerlo, ¿sí? Les mando un beso grande, gracias por estar ahí. Hasta el martes próximo.